Hola, buenas tardes. Voy a tratar de acercarles muy brevemente a un aspecto que creo que es fundamental en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y sobre todo los nuevos modelos de negocio. Como todos sabemos, lo que es Internet y los nuevos medios, nuevas tecnologías están dando lugar a la oportunidad de generar nuevos modelos de negocio que requieren de una cobertura legal. El problema que tenemos en España, o quizá el hándicap en España y en Europa, es que a diferencia de otros países como Estados Unidos, en el que los modelos de negocio se pueden proteger mediante patente, en nuestro país no. Pero eso no significa que no podamos protegerlos, sino que existen distintas legislaciones, distintas disciplinas jurídicas que vienen a dar protección. Por un lado podemos tener la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, los derechos de autor van a proteger nuestras metodologías, nuestros manuales, los desarrollos de aplicaciones informáticas, los contratos para ese desarrollo, la creación de textos, la creación de imágenes. Luego vamos a tener, por ejemplo, la legislación de las marcas que van a proteger nuestros productos y servicios. Vamos a ver luego cómo están los dominios que protegen nuestra presencia en la red. También podemos hablar de la figura de los secretos industriales que vienen a proteger todo lo que son nuestros procedimientos que mantenemos con confidencialidad, toda nuestra experiencia industrial, comercial, científica. Y luego hay una serie de legislaciones referentes a la protección de la privacidad, como es la Ley de Protección de Datos, la relativa a la presencia en Internet mediante la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información, o todo lo que se refiere a la protección de los menores, la protección de la imagen, la competencia desleal o los consumidores. Son pues muy amplias las legislaciones que se pueden en las distintas disciplinas jurídicas. Voy a referirme en este caso a la propiedad industrial e intelectual. ¿Qué debemos proteger? Pues tenemos que diferenciar, por un lado, lo que nosotros llamamos continente y contenido, es decir, lo que es el elemento tecnológico de lo que son luego otros contenidos relacionados con textos, imágenes y fotografías. En el ámbito de lo que es la plataforma tecnológica en sí, habría que diferenciar el hardware del software. En principio, el hardware es protegible mediante patente. Y con lo que se refiere al software, aunque nuestra legislación mantiene, y también la europea, de que el software como tal no es patentable, sí que está reconocida la figura de las invenciones implementadas por ordenador. Es decir, si un software puede ser reivindicado en una patente, si entra dentro de un procedimiento que, por ejemplo, permite mover un brazo mecánico. ¿Por qué? Porque ese software tiene un efecto técnico. Esa es la diferencia que permite en un momento dado que una aplicación informática pueda ser reivindicada por patente. Por lo tanto, en nuestra tecnología tendríamos dos formas de proteger nuestros desarrollos tecnológicos, mediante la protección por patente y mediante la protección que otorga los derechos de propiedad intelectual, que protegen el software. En el caso de la explotación nos encontramos también con novedades que han dado estas nuevas tecnologías. Por un lado, la explotación de las licencias. Puede haber una licencia de patente, puede haber una licencia de software propietario, pero también nos encontramos lo que se llaman las licencias de software de fuentes abiertas. Es otra oportunidad que se nos ofrece. Veremos luego más adelante qué caracteriza cada una de ellas. Y luego tenemos todo lo que es la protección, digamos, de la web. El dominio, la marca, los contenidos, el texto, las fotografías, los gráficos, las bases de datos, el comercio electrónico, la privacidad, y vamos a entrar también a analizar, si nos da tiempo, la importancia que tiene ahora el usuario no solo como consumidor, sino como generador de contenidos. Quiero que vean aquí en un gráfico de una manera muy clara qué aspectos de la propiedad intelectual tenemos que tener en cuenta cuando tenemos nuestra presencia en Internet. Desde el nombre de dominio, desde la marca que aparece, desde que tenemos que ver muy bien esos contenidos gráficos que utilizamos, si realmente hemos obtenido todos los derechos, si son nuestros, si son de terceros, de qué manera los exhibimos, cómo protegemos el contenido que nosotros ponemos a disposición de los demás y sobre todo aspectos como el aviso legal, las condiciones de uso que normalmente o no las leemos o la leemos muy poco y que sin embargo son fundamentales porque son la base para saber cómo podemos utilizar lo que se está exhibiendo y cómo proteger nuestro negocio en Internet. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, tradicionalmente se protegen y siguen protegiéndose las obras dramáticas, las cinematográficas, las traducciones, los diseños, los tratados, los artículos. Todo este tipo de obras que nosotros exhibimos las protegen los derechos de autor. Y además los programas de ordenador, las bases de datos, la página web en sí puede ser también protegida por derechos de autor.
¿Cómo se protegen estos derechos? Pues en este caso la legislación, por la mera creación ya se reconocen al creador todos los derechos, tanto los derechos morales como los derechos de explotación. Por lo tanto, en este caso no es necesario registrar, no tienen ustedes que registrar sus obras literarias ni el software para que se les reconozcan esos derechos. Si ustedes tienen pruebas de que lo han creado, ya tenían esos derechos reconocidos y además a nivel internacional. Lo que ocurre es que nosotros recomendamos que se preconstituyan pruebas por si hubiera cualquier tipo de conflicto. Para eso es muy importante la inscripción en el registro de la propiedad intelectual, la indicación del copyright, que también es fundamental en todo aquello que nosotros desarrollemos. No es necesario que lo tengamos registrado. Cualquier contenido desarrollado por la empresa tiene que ir con su copyright o hacer un depósito notarial, que muchas veces nosotros lo recomendamos cuando hay conflictos o dificultades a la hora de registrar un software. Y luego también otro aspecto muy importante en las empresas son las medidas negociales. Tenemos que garantizarnos que tenemos todos los derechos sobre las creaciones que nosotros encargamos, y para eso, tanto en el ámbito de la empresa, los trabajadores deben de firmar cláusulas de reconocimiento de derechos a favor de la entidad, de esos derechos de lo que ellos crean dentro de la empresa, como acuerdos con terceros en subcontratación se les debe reconocer esos derechos. Este aspecto es muy importante también. ¿Qué es lo que protege los derechos de autor del software? Pues para que lo vean, aquí hay una definición legal, pero lo que protegen es el programa, la documentación preparatoria, la documentación técnica, los manuales de uso y las versiones sucesivas y programas derivados. Una cosa importante, no se protegen las ideas y los principios, con lo cual muchas veces la gente nos acude a nosotros y nos dice: oye, he tenido una idea, me gustaría protegerla. Lo que protege la propiedad industrial intelectual es la materialización de esa idea, pero no la idea en sí, y eso es un factor a tener en cuenta. Como les decía, hay dos formas de explotación que un titular de unos derechos sobre un software puede decidir. Uno es decir, yo reservo todos los derechos de explotación y por lo tanto concedo con el alcance que yo quiero, y puedo en un momento dado decir, pues no me interesa que reproduzcas, no quiero que tengas acceso al código fuente, o sí te permito que lo transformes en función de lo cual es el interés del titular. Pero en lo que se llama el software de fuentes abiertas, esto cambia. El titular decide liberalizar esos derechos, aunque hay que tener en cuenta, muy importante, cuál es el alcance de esa liberación de derechos. Están las licencias GPL, que en principio te permiten utilizarlas sin ninguna restricción, adaptar las necesidades que tú quieras, puedes distribuirla, puedes modificarla, pero estas son las más amplias. Luego hay otras que son más restrictivas. Por lo tanto, cuando se utilicen software de fuentes abiertas, es muy importante que se analicen cada una de las distintas licencias y se vea si son compatibles con el modelo de negocio que yo quiero llevar, porque a veces luego las librerías que han sido de una u otra licencia no pueden ser explotadas del modo que uno decide. Muy importante establecer protocolos de uso del software de fuentes abiertas y sobre todo que trabajen muy unidos los técnicos con el ámbito legal, el ámbito de la empresa. También se puede proteger por derechos de autor las bases de datos. Aquí lo que se protege es la originalidad del criterio de la selección y la disposición de las materias contenidas en el mismo. Pero también el legislador ha querido, en algún modo, aquellos que hacen un enorme esfuerzo por generar bases de datos que a lo mejor no son originales en su organización, pero que tienen un esfuerzo importante, que tengan una protección que es un derecho sui generis de 15 años. Deciros que el derecho de autor tiene una duración de toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. El derecho sui generis tan solo sería de 15 años. Luego están los dominios. Los dominios protegen mi imagen en la red. Por lo tanto, se identifica con el nombre de mi empresa o el nombre de mis productos. Pueden ser genéricos, .com, .net, .org, pueden ser territoriales, como ya todos conocemos, y pueden ser genéricos restringidos para aquellas entidades que cumplan con los requisitos, como .gov, Museum, Aéreo o MIL. También están las marcas. Las marcas son los signos distintivos que protegen mi producto y servicio. Pueden ser comunitarias, nacionales o internacionales. Las marcas son territoriales, por lo tanto, solo tiene valor en el país en el que yo las tengo efectivamente registradas. Esto se diferencia de la propiedad industrial de la propiedad intelectual. En la propiedad intelectual yo adquiero los derechos por la creación. En la propiedad industrial tengo que registrarlos. Si no la tengo registrada, no tengo los monopolios. Y esto es un factor importante porque la gente confunde marca con dominio y
son dos aspectos completamente diferentes. Las marcas tienen que estar registradas en cada país, eso es importante. El dominio, con un solo dominio, puedo tener acceso a todos ellos. Y luego otro factor es que los dominios normalmente es el primero que llega, el primero que lo tiene. ¿Qué ocurre? Que en el principio de las marcas hay un principio de especialidad. Ustedes sabrán que puede convivir, por ejemplo, la marca Loewe de ropa con la de lo que es pantallas de televisores. ¿Por qué? Porque el principio de especialidad permite que marcas idénticas puedan convivir en clases diferentes que identifican servicios o productos diferentes. Esto no puede ocurrir en los dominios, porque el primero que llega a tener Loewe es aquel que lo podrá hacer. Lo que ocurre que es verdad que en los dominios puedes tener muchas extensiones. Por eso es muy importante que las empresas tengan una política clara de protección de su marca unida con su dominio. ¿Cómo protejo todos estos aspectos? Pues a través de dos elementos fundamentales: las condiciones de uso, la política de privacidad y el aviso legal, que yo recomiendo encarecidamente, primero, que se redacte para proteger a la empresa. Son la forma en la que yo me muestro a los demás y les digo cuáles son las condiciones en las que ellos pueden colaborar conmigo y contratar conmigo. Y no es conveniente, como se suele hacer, cortar y pegar, porque a veces no responde a la protección que uno necesita. Y por otro lado, recomiendo al consumidor, al usuario, que las lea, porque en muchas ocasiones se cometen errores por no haber leído adecuadamente esos avisos legales. ¿Cuáles son los contenidos? Las condiciones de uso fundamental te dicen qué puedes hacer. Normalmente no puedes distribuir, no puedes modificar, no puedes eludir las medidas de seguridad y tienes que respetar los derechos de propiedad industrial. Y respecto de los archivos usuarios, que también es muy importante, tienen que garantizar la titularidad y los derechos de ese contenido, tienen que responsabilizarse de la comunicación pública de los mismos y tienen que conceder una licencia con diferente alcance tanto a la entidad que los va a recibir, a la empresa, como a los restantes usuarios que puedan acceder a la misma. Otro aspecto muy importante es el de la privacidad. Se tiene que expresar claramente si voy a recoger datos de carácter personal, por qué los voy a recoger, cuál es el objetivo, estimular el qué uso voy a tener, establecer, y esto es muy importante, los derechos de acceso, de rectificación y cancelación y oposición que facilite al usuario. El respeto a la protección de los menores, muy importante. Hay que establecer protocolos para tratar de detectar lo que son perfiles que a lo mejor son falsos y en un momento dado evitar que alguien que es menor pueda tener acceso a la red. Definir también procedimientos de recogida, implantar las medidas de seguridad y el respeto al honor. El aviso legal normalmente suele tener en algunas ocasiones comprendido las condiciones que hemos visto antes de uso, pero también uno de los aspectos fundamentales es que nos dice quién es el responsable de ese negocio que está en la red y sobre todo establece cuál es la protección de la propiedad intelectual e industrial, tanto de lo que yo estoy, del contenido que yo exhibo, como en el caso de que yo pueda tener o un usuario pueda tener conocimiento de que se está produciendo una vulneración de los derechos de tercero. Muy importante establecer procedimientos para que esa detección en un momento dado cese. ¿Por qué? Porque ya ha cambiado mucho la responsabilidad de los proveedores de la sociedad de la información y ahora ya son responsables desde el momento que tuvieron conocimiento efectivo, tanto porque hayan hecho una investigación privada como porque hayan tenido una denuncia. Ya no es necesario una actuación judicial, con lo cual tenemos que estar muy atentos en nuestro negocio, así en un momento dado, hoy que es tan fácil que un usuario pueda subir información a nuestra o participar o dar un conocimiento en un blog, pueda a lo mejor estar vulnerando derechos de tercero, establecer las bases para evitarlo. También es importante porque se establece la legislación a la que se somete y en muchas ocasiones en las entidades americanas te ponen lógicamente un aviso legal adaptado a la legislación de tu país, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tengamos presencia en otros países, pero luego te dice que el verdadero valor estará en la versión en inglés y ahí verás que se somete a los tribunales del Estado americano que deseen. Cuidado con eso, nosotros también tenemos que definir muy claramente a dónde tenemos que ver o cuál sería el tribunal en su caso de resolver esos conflictos que pudieran existir. En cuanto al usuario como generador de contenidos, hay aspectos que son importantes. Uno, la apertura de cuenta. Al usuario hay que informarle adecuadamente. Muchos de ellos todavía, ahora cada vez es mayor, pero muchos no saben el alcance, con lo cual a veces se pide excesivos datos personales que no serían tan necesarios y no se les informa adecuadamente del grado de seguridad, con lo cual muchos dejan en abierto sus contenidos. Perdón.
hay que tener muy claro las facultades reservadas a los usuarios, cuidado con el reconocimiento de las obras creadas y las que son aportadas y sobre todo, como les decía, las licencias que se conceden al propietario de la web para su uso, así como para terceros. Y un aspecto muy importante también es la cancelación de las cuentas. Si se cancelan las cuentas, hay que retirar ese contenido. Y otro aspecto que puede ser difícil es cuando yo en un momento dado quiero recuperar algo que he establecido en una web. Hay que ver muy bien estas condiciones para saber de qué modo puedo llevarlo a cabo. También recomendamos, cuando haya blog, que haya unas normas de comunidad, que se diga cuál es el uso responsable y adecuado, que se eviten cualquier actuación que sea contraria a las buenas costumbres, que se respeten los derechos de propiedad industrial, que se respete la libertad de expresión y que no se publiciten imágenes, por ejemplo, contrarias a la violencia. También hay que tener en cuenta la protección del e-commerce y también todo lo que se refiere a los contenidos libres. Al igual que existen las licencias de software libre, también ahora existen las licencias de los contenidos libres. Hay que ver muy bien la licencia que ha sido utilizada. En este caso les pongo un ejemplo del periódico 20minutos.es, que ha utilizado un tipo de licencia de Creative Commons. Esto no significa que yo tenga libertad para hacer lo que quiera. Él te dice exactamente qué puedes hacer y en qué términos puedes hacerlo. Y esto es muy importante también que lo sepan los usuarios. Y con esta intervención espero haberles acercado un poquito al mundo de la propiedad industrial intelectual en la red. Muchísimas gracias.